Hola gente, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos un día más, bienvenidos. Estamos de vuelta después de un fin de semana cargado de partidos y de noticias. Bueno, cada vez más cerca estamos de volver con el stream de ¿Para qué te traje? Que está ahí a la espera de que volvamos en este 2026. Pero bueno, antes de comenzar a analizar los partidos, todo lo que nos dejó el fin de semana, vamos a pasar a hablar de una noticia complicada y que pone las alertas en la selección argentina, y es que se confirmó la lesión del Cuti Romero. Informa Gastón Edul que no tiene una rotura del ligamento colateral, pero tiene una lesión que van a ser mínimo 6 semanas. La buena noticia es que no va a tener que operarse, pero se va a ir viendo su evolución. Parece que no va a volver a jugar en Tottenham esta temporada. Ya vamos a analizar la situación de los Spurs, pero primero vamos a hablar del Cuti, que bueno, vamos a ver si llega o no al Mundial en óptimas condiciones. Scaloni va a estar atento a esta situación, por supuesto. Veremos si tiene que llevar a otros o no. Yo creo que igual seguramente termine estando, por lo que se comenta como primer noticia de la mañana. Pero complicado y triste noticia, salió entre lágrimas en el partido de ayer un empujón del rival que terminó provocando un choque entre el propio arquero y su compañero, que es el capitán en este caso, el argentino. Y bueno, la verdad que triste. Esperemos que se pueda recuperar de la mejor manera, porque es una de las piezas fundamentales que tiene la albiceleste. Y bueno, otro sustito que hubo, que bueno, este ya es mucho más tranquilo que lo que le pasa al defensor, fue el del Dibu Martínez, que la entrada en calor en el partido de Aston Villa sintió una molestia, pero finalmente parece que no atajó, nada más para preservarlo, y que próximamente ya va a estar recuperado y listo para seguir atajando con el equipo de Inglaterra. Bueno, ya habiendo comentado la noticia del día, vamos a pasar a hablar de los equipos mendocinos, empezando por el equipo que está rompiendo todo, que está actualmente como líder tanto de su zona como de la tabla anual. La verdad que solo deja impresionada a la gente cada vez que va avanzando fecha tras fecha. Y estamos hablando, por supuesto, de Independiente Rivadavia, que le ganó 3-1 a Argentinos Juniors con total autoridad, demostrando por qué hoy en día, ya sin miedo, sin duda alguna, es el mejor equipo que tiene el país. Veremos después si se puede concretar en títulos, porque obviamente uno recuerda a veces los equipos por títulos, pero está siendo sin duda el equipo que mejor juega, que mejor controla los tiempos, que mejor maneja el ritmo del partido. Y bueno, otro triunfo importante contra un perseguidor que tenía a tan solo 3 puntos. Rápidamente se adelanta con un gol, y después Hernán López Muñoz ve la roja por una patada a Leonard Costa, que había salido como capitán de la Lepra, que tuvo que salir de cambio por Iván Villalba. Recordemos que Independiente había salido con varias rotaciones, ya que está jugando la Copa Libertadores, y había estado aprovechando para dar descanso a algunos jugadores, aunque lo que comentábamos en el análisis de ¿Para qué te traje? Es que no pareciera que los jugadores están cambiando, porque todos salen con una convicción, con una idea, y todos rinden de gran manera. Por supuesto, hay jugadores que tienen más calidad que otros, pero cuando el mensaje del entrenador les llega, matan y juegan por una idea, que es la de Alfredo Berti, que la verdad que está leyendo casi a la perfección la mayoría de los partidos. Y bueno, esta vez salió con, por ejemplo, Buca, que otra vez es titular y otra vez convierte gol, en este caso el segundo, si no me equivoco. Y bueno, un gran dominio del partido se estaba viendo, 2-0 en tan solo 30 minutos del partido. Bueno, justo cuando anota un gol Argentinos Juniors, que estaba en fuera de juego, ya nosotros teníamos atrás, en la parte de arriba, a los dirigentes del equipo visitante. Gritan el gol, pero bueno, obviamente no tanto, porque se anula rápidamente el gol. Y ya los hinchas de la Lepra se mostraron molestos ante esta acción. Y ya luego, cuando convierten el 2-1 antes de irse al entretiempo, se genera un tenso momento, porque la dirigencia gritó el gol con muchísima fuerza, y esto por supuesto molestó a la platea, que incluso se lanzaban amenazas hacia los dirigentes. Se acercan incluso algunos para decirles que se queden callados.
y los dirigentes no colaboraban con la situación. Si bien es cierto que es su equipo y les corresponde gritar el gol, no estaban como para ponerse a desafiar a los hinchas. Creo que no tomaron una decisión correcta, y mostrarse desafiantes ante la tribuna es un grave error, que bueno, por suerte no terminó pasando a mayores. Y bueno, así se iba el partido al entretiempo. Luego ya en la segunda mitad, la Lepra conseguiría anotar el tercer gol, por medio de un centro que termina cabeceando Osela, que es el segundo máximo goleador de la Lepra en este torneo con 4 goles, después de Sartori, que tiene 5. Que si bien Fabricio hace varios partidos que no marca gol, no es que haya bajado sus prestaciones, porque presiona, corre, va por todos lados de la cancha, y la verdad que es un delantero único que tiene Berti, y en el entretiempo tuvo que salir de cambio por el desgaste que estaba haciendo en todos los partidos, porque si no me equivoco debe ser uno de los jugadores con más minutos en este equipo, y bueno, salió de cambio, pero aún así disputó un gran primer tiempo. Y bueno, el resto del equipo lo hizo de igual manera. También destacar a Matías Fernández, el 10, que sigue rindiendo a un excelentísimo nivel en esta Liga Argentina. Le está alcanzando con creces para ser de los mejores jugadores. Veremos en la Libertadores si sigue demostrando. Y bueno, justamente hablando de la Copa Internacional, la próxima parada de Independiente es Fluminense en el Maracaná, así que va a ser un partidazo. Por supuesto vamos a hacer la previa, el posible 11, y veremos cómo se planta. Por ahora 3 puntos para la Lepra, puntero y el mejor equipo que tiene el país. Y ahora yéndonos al otro equipo del parque, otro equipo que está más complicado, por supuesto, está viviendo una situación diferente por ser su primer año en la primera categoría, y es Gimnasia de Mendoza, quien consiguió un empate en la visita ante Platense. Es un punto importante porque obviamente donde se tiene que hacer más fuerte es de local, y de visita rescatar todos los puntos que pueda, como aquel punto que rescató en la Bombonera. Y bueno, esta vez se lleva uno donde jugó la final por el ascenso el año pasado, en el estadio del Calamar. Y bueno, la verdad que fue, yo creo que superado Gimnasia. Físicamente se lo veía que está lejos todavía de poder igualar a los jugadores de la primera división. Se adelanta con un gol de Nasif Platense, y después pareciera que estaba más cerca de anotar el segundo que Gimnasia de empatarlo. De hecho fue así hasta que en una jugada, en un centro que termina rematando Lencioni de derecha otra vez, ya que tiene otro gol de derecha si no me equivoco en este torneo, termina consiguiendo este empate 1-1, que recién ahí es cuando el partido se empareja. Obviamente los ánimos de Gimnasia suben, Platense empieza a perderse un poco en la cancha, y ahí es cuando se empareja, y ya incluso en la última jugada Módica tiene una jugada individual de él para conseguir el 2-1, que hubiera sido un triunfo también excelentísimo, pero bueno, gira en el área, y cuando remata hacia donde está el arquero, por lo que no logra convertir el tanto. Pero más allá de eso, y más allá de que no jugó un gran partido, creo que los hinchas estarán de acuerdo conmigo, pero como lo comentaba con un familiar mío que obviamente es hincha del Lobo, no importa tanto la manera en este año, lo importante es conseguir la permanencia como dé lugar, y luego acomodarse para poder jugar el fútbol que le gusta a Gimnasia. Es sacar puntos de donde sea, donde haya y como se pueda. En este caso fue de esta manera, creo, que sin brillar consigue un punto que, sumado a los 3 de Vélez, siguen acomodándolo, ya que bueno, por ejemplo Newell's también empató con San Lorenzo, y es un punto que suma, no son 2 que se pierden como los líderes en cada zona. En este caso para los de abajo es un punto que se suma. Bueno, y la próxima parada del Lobo va a ser en Copa Argentina el miércoles ante Gimnasia de Tiro y Salta. Veremos cómo le va. Yo no sé si priorizaría tanto esa copa, ya que como están justos desde lo físico, yo creo que lo más lógico sería ver varias rotaciones, dar oportunidades a quienes quizás no hayan tenido tantos minutos. Me gustaría ver algo de Nico Romano este 2026. Veremos qué termina decidiendo el técnico. Pero bueno, eso es algo que debe mejorar Gimnasia, que es justamente lo que estamos hablando, que es el físico. Creo que el Mundial, el parate que va a tener el Mundial de mes y medio, va a ser fundamental para que se pongan
desde lo óptimo, ya que tan solo quedan 3 fechas por disputar. Obviamente Gimnasia no creo que vaya a entrar entre los primeros 8 para disputar los playoffs. Lo importante es sacar los puntos que se pueda y ya plantarse de cara a la segunda mitad para terminar de confirmar la salvación. Por ahora en la tabla anual está varios puestos arriba del último lugar, que lo ocupa Estudiantes de Río Cuarto, que recordemos también ocupa el último lugar en promedios, por lo que el que sigue en el descenso es Aldo Civi en la penúltima posición de la tabla anual. Así que Gimnasia debe alejarse como sea de ahí, y para lograr eso tiene que mejorar tanto de lo futbolístico, por supuesto, como de lo físico, ya que los jugadores en los últimos 30, 40 minutos, ya, o sea, prácticamente el segundo tiempo, les cuesta horrores terminar el partido, así que esperemos que el Mundial les sirva para mejorar. Bueno, y ahora vamos a pasar a hablar de otro resultado positivo que tuvo nuestra provincia, y fue la victoria de Maipú ante Colegiales de local, triunfo importante que le da un poco de respiro al botellero, que venía de muy malos resultados. Parecía ya que empezaba a temblar con el descenso, si bien aún sigue en esa zona. Ya este triunfo le da otra cara respecto a lo que viene. Obviamente van 8 jornadas recién, falta un montonazo, pero bueno, estos triunfos son los importantes para... Ya no sé si le va a dar para entrar al reducido o no, como todavía falta mucho, quizás puede luchar, pero por momentos le da aire para pensar en que no todo está perdido y que puede tranquilamente mantener la categoría. Pero bueno, aún falta mucho para ver. Como decía, triunfo importante por 3-1, que lo deja de la siguiente manera en la tabla. Lo deja en la penúltima posición con 7 puntos, al igual que al equipo que venció, y también compartiendo con San Martín de San Juan y Atlanta. Obviamente la diferencia de gol lo coloca en esa posición, pero ya le da otra cara. No puse la tabla entera de su zona porque quería concentrarme más en el equipo de nuestra provincia. También está aún tan solo un punto de Patronato, Agropecuario, Chacarita y Almagro, y está a 2 puntos de Güemes, por lo que con una victoria, obviamente también dependiendo de los otros resultados, ya se acomodaría más en la tabla aún si cabe, por lo que gran triunfo que da aire al cruzado. Y ahora vamos a ir con el único resultado negativo que tuvo Mendoza, que en este caso fue de Godicruz Antonio Tomba, que no pude ver el partido porque estaba cubriendo a la lepra, pero aún así vamos a repasarlo. Por supuesto que fue la victoria de San Telmo ante el Tomba, San Telmo que jugaba de local, que venía en una mala situación, la verdad, y bueno, es difícil comprender qué pasó en este partido. Y triunfo que, bueno, a San Telmo lo saca un poco de esta zona del descenso, y el Tomba, que si bien no baja tantas posiciones, ya pierde el invicto que tenía de 7 fechas sin haber perdido, ya tiene su primer derrota. Obviamente era muy difícil que terminara esta liga sin haber cosechado aunque sea una derrota, pero bueno, contra justo este equipo que no venía bien es doloroso, por supuesto. Ahora vamos a pasar a ver cómo está el Tomba en la tabla. Se encuentra en la cuarta posición, a un solo punto de Morón y Defensor de Belgrano, y a 3 de Colón, a 4, perdón, de Colón, y bueno, está con un punto más que Madryn, Los Andes y San Miguel. Así que si bien es una derrota que duele, aún no es para encender las alarmas. Sigue ahí, pero tiene que cambiar la cara. Por lo que estuve leyendo y viendo algunas jugadas, no fue un buen partido para el bodeguero. Bueno, y luego de hablar de los equipos mendocinos, ya habiendo repasado que en general fue un buen fin de semana, con 7 puntos de 12 para nuestra provincia, vamos a pasar a hablar de algunos otros resultados de partidos importantes que tuvo la liga. No vamos a ver la tabla porque, como sabemos que son 30 equipos y son tantos partidos, todavía no se termina de jugar esta fecha, por lo que la tabla la vamos a estar viendo mañana. Pero vamos a hablar de este partido, por ejemplo, que fue importante, que fue el empate entre Independiente y Boca, donde el rojo firma 2 grandes fechas, la victoria ante Racing y este empate, que 4 puntos de 6 ante este tipo de rivales, ya que el rojo no viene en un gran momento. Creo que es positivo, termina siendo positivo, pero sin ser superior en ninguno de los 2 partidos. Contra Racing la verdad es que con poco le alcanzó para ganarle, y contra Boca, si bien tuvo buenos pasajes, también estuve cubriendo la lepra el día que se jugó este partido, pero viendo el resumen y leyendo a algunos colegas, no fue
un desastre el partido Independiente, tampoco brilló. Boca salió con un equipo suplente porque obviamente se le viene la Copa Libertadores y el fin de semana el clásico ante River, por lo que Independiente aún así salió a jugar, buscó la victoria, pero ya en el segundo tiempo vio el empate, se cerró atrás, dijo este resultado nos conviene y no hubo mucho más en el partido. Boca en el segundo tiempo termina metiendo varios titulares para buscar una victoria y bueno, y este empate lo termina alejando un poco de la cima de la tabla anual, que bueno, ya después, como decía, vamos a estar repasando en el próximo video. Bueno, empate 1-1, que tuvo una jugada muy polémica que fue el penal a favor del Ceneice, que yo creo que no es penal. Se ve claramente cómo Velasco se está tirando antes de que lo toquen, por lo que creo que es totalmente buscado el penal. Pero bueno, lo terminan cobrando. En este fútbol argentino pueden cobrar cualquier cosa, puede pasar de todo. Y bueno, en este caso se lo terminan dando y lo termina cambiando por gol, por lo que deja las tablas en el marcador. Y luego el otro partido que tuvimos, que es el de River contra Racing, que terminó en triunfo para el Millonario, que se jugó en la cancha de la Academia. Un partido que la verdad es que el equipo de Coudet no tuvo un partido que brillara. De hecho, Racing tuvo quizás las ocasiones más claras antes de que River se adelantara. Pero tiene una figura que está emergiendo, un arquero que pinta para ser de los mejores en su puesto en el país, que es Beltrán. La verdad que las actuaciones que está teniendo reemplazando a un Armani ya veterano que viene con una lesión está siendo impresionante, incluso tapando a Ezequiel Centurión, que volvió de la lepra para ser el arquero suplente, pero como venía con una lesión y al principio del torneo le tocó atajar al arquero de la reserva, con su buen juego, con sus buenas atajadas, terminó haciéndose el puesto frente al arquero que jugó en la lepra. Y bueno, Armani todavía se está viendo si va a volver en condiciones para atajar, aunque la verdad que viendo la progresión del arquero, yo creo que lo correcto sería dejarlo a él que se desarrolle y Armani que sea suplente y que lo vaya acompañando hasta que veamos su retiro. Yo creo que no debe estar muy lejos ese momento para el arquero campeón del mundo. Por lo que, bueno, como comentaba, partido en el que no brilló el equipo del Chacho, pero cuando en el equipo rival hay un jugador tan poco inteligente como lo es Marcos Rojo, la verdad que es un jugador que no se entiende cómo llegó a jugar en la elite. Una expulsión insólita, tirándole una piña por detrás a Martínez Cuarta, más el gol que le regala a Facundo Colidio, que si no hacía ese gol Colidio era para cerrar el estadio. Nada, le da básicamente, creo que es él el que le regala los 3 puntos al Millonario, si bien Solari, como comentábamos, se pierde un mano a mano y después Maravilla Martínez también, creo que tiene algo que ver las atajadas del arquero y no son 100% fallos suyos, porque bueno, la atajada Solari y cuando Maravilla le intenta picar, Beltrán había salido rápidamente a achicarle el espacio. Pero bueno, termina convirtiendo otro gol Colidio, que cuando parecía que no le hacía un gol ni al arco iris, porque venía de no convertir, como hemos comentado desde julio, ahora convierte 2 goles seguidos por liga. Y después Driussi, que también, lo mismo que podemos decir de Colidio, que venía que le costaba un mundo convertir goles, y ahora está demostrando un buen nivel con el nuevo director técnico. Veremos si puede mantener esta racha. En la semana tiene Copa Sudamericana. En este partido tuvo alguna que otra alternancia, sobre todo la falta de Lautaro Rivero por llegar a la 5ª amarilla, que fue suplido por el nuevo jugador de River, Ramírez. Y bueno, que en el entretiempo salió de cambio porque no tuvo un gran debut. También le tocó un debut complicado. Estos partidos son chivos. Tuvo que entrar Pesela, que la verdad yo lo lamento mucho, pero es un exjugador, es muy flojo, es impresionante cómo le gana tan fácil Maravilla. Siempre se le ha visto que cuerpo a cuerpo con delanteros que son un poco más fuertes que él, ya lo mueven muy fácil, y está complicado. Creo que está para ser el 5º central de River, teniendo a Martínez Cuarta, Rivero, Paulo Díaz, Tobías Ramírez y él como último central. Y mirá que a mí Paulo Díaz me parece que es un espanto, y ya debería haberse ido del Millonario hace rato. Pesela está incluso peor que él,
porque si bien Pablo Díaz tiene errores en momentos clave para jugar partidos de liga, obviamente le sobra en este torneo que está tan mal armado. Incluso darle la oportunidad a algún chico de la reserva como Ulises Jiménez. Pero bueno, esta es la situación de los defensores. Partido que bueno, sin brillar le termina ganando a Racing, que bueno, hasta la expulsión de Marcos Rojo la academia pudo haber visto el empate, pero no termina siendo de esa manera por la expulsión del defensor que se hace echar de una manera insólita. Y bueno, ya después Driussi hace una gran jugada, recorta al defensor y le pega con la cara externa del pie para liquidar el partido. La próxima parada, Carabobo por Copa Sudamericana, donde seguramente el Chacho va a rotar bastante porque el domingo se viene el Superclásico. Así que bueno, eso ha sido un poco el fin de semana de la Liga Argentina. Me gustaría que dejen en comentarios quién creen que es el mejor equipo hoy en la actualidad. En mi opinión personal, y creo que muchos van a coincidir, es sin duda Independiente Rivadavia. Quizás cuando habían 4 o 5 fechas era un poco apresurado decirlo, pero habiendo tenido ya 13 partidos, más el de Copa Argentina, más el de Copa Libertadores, yo creo que no hay ninguna duda. Todos entran y rinden, todos están a un gran nivel. El único que quizás no está como el año pasado, Sebastián Villa. Creo que el año pasado brillaba más. No digo que tenga un mal presente, tiene un buen presente, pero no es un presente quizás de 7, 8 puntos, cuando el año pasado fue 9,50. Creo que es el único que quizás está ahí, pero el resto la verdad que está rindiendo un gran nivel. Tienen que poner a un arquero de las inferiores y rinde a un excelente nivel como lo es Nicolás Volcato. La verdad que la Lepra tiene todas buenas noticias. Esperemos que lo de Leonard Costa no haya sido tan grave, pero bueno, como les digo, para mí es el mejor equipo en la actualidad, así que déjenme en los comentarios cuál creen que es el suyo, si coinciden conmigo, si no, y expliquen un poco por qué, por supuesto, si se animan a explayarse. Y bueno, ya habiendo repasado el fin de semana del fútbol argentino, ya en la semana vamos a hacer la previa a los equipos que van a disputar Sudamericana y Copa Libertadores, y ya luego el fin de semana a los partidos importantes, sobre todo el de River y Boca.